está con nosotros, como ya cada jueves, la queridísima licenciada Laura Ceballos Alcázar, especialista en Derecho Electoral. Y bueno, usted lo sabe, ¿no? Una de nuestras más interesantes colaboradoras para el análisis, no solo electoral, sino de cuestiones que exhiben pues a los políticos y políticas en sus incongruencias, como cierta persona que anda por ahí, dizque autoburlándose y no sé qué, ¿no? Querida Laura, bienvenida Sin Censura, te mando un abrazo, qué gusto estar contigo tan temprano. Gracias, Toñito, buenos días. Pues me gusta mucho esta nueva manera de participar, en vez de en una columna videograbada, hacer una plática contigo en el final de la mañanera del jueves. Me encanta la idea, así que muchas gracias. Y pues a toda la audiencia, gracias. Miren, ya me bañé, el pelo todavía está secado. Yo también. Ahora sí me bañé. Hoy se esponjó, pues es que hay humedad, entonces hoy se esponjó la peluca, pero bueno, enos aquí bien bañaditos. En Kansas City no hay tanta humedad, ya empezó a ser como un poquitito ya de airecito y etcétera, pero ojalá hoy hubiera humedad, hombre, pero qué bueno que podemos estar en estas pláticas, querida Laura. Creo que es el momento de hacer muchas aclaraciones de las que tú nos puedes dar razón, ¿no? Por ejemplo, esto de la Casa Roja, creo que hay mucho que hablar al respecto. En los medios de comunicación corporativos están en un plan de defensa absoluta a la corrupción, ¿no? Pero de defensa absoluta a la corrupción. Quiero mostrarte un video, Laura, y que me digas tú, pues, qué opinas de esto. Fíjate que anoche, en uno de estos programas pedorros de Televisa, en el que solamente, pues, muestran a lo peor de las plumas, en el que siempre tienen a los mismos personajes muy cuestionables de los medios de comunicación corporativos, esas cabezas parlantes que desafortunadamente siguen detentando los nichos de la pseudointelectualidad y el pseudoperiodismo, porque uno de ellos pues no le quedó más que exhibirlos y se le fueron encima. Fíjate que Genaro Lozano se pone a exhibir la corrupción de la que vamos, uno de los hechos de corrupción que le acusan a Xochitl Gálvez, de la Casa Roja, le dice Genaro Lozano a sus compañeritos de mesa, a Raimundo Riva Palacio, a Leo Zuckerman, a Denise Dresser, a Sergio Sarmiento, y al otro señor que nunca he sabido quién es ni nada, ¿no? Pero que es muy gris, les dice que lo de Xochitl pues se presentó con pruebas, que esto, les guste o no, es una investigación de Daniela Barragán para Sin Embargo MX, que se presenta con todo el rigor periodístico, que se habla de efectivamente una construcción irregular, por la que se pagaron muchos millones de pesos, más de 73 millones de pesos, por la que no se otorgaron permisos ni concesiones, y que pues ella como delegada de Miguel Hidalgo habría favorecido, y se le van encima, querida Laura, querido público consentidor, pero encima es poco, se le, Denise Dresser, Denise Merker, no, ¿qué digo Denise Dresser? La misma cosa, ¿no? Denise Merker se desgarra las vestiduras, Leo Zuckerman se tira al piso, Raimundo Riva Palacio se pone casi a llorar. No, hombre, buenísimo la exhibición de porquería ahí en Televisa. ¿Qué te parece que lo vemos y lo platicamos, querida Laura? Empieza Xochitl, yo creo que empieza cuestionada con esta investigación sobre su propiedad en Miguel Hidalgo. ¿De verdad? Yo recuerdo, yo digo que sí, pues sí, está en la discusión, perdóname, ahí está la evidencia. Me parece increíble, yo recuerdo empieza siendo atacadísima. Sí, bueno, ¿puedo acabar? O sea, yo recuerdo a Xochitl Gálvez en 2015 siendo candidata a la jefatura de delegación al Miguel Hidalgo, queriendo demoler el departamento que había rentado el candidato opositor y diciendo que era ilegal y que había un piso ilegal y demostrando pruebas. Y ella prometió que iba a demoler el penthouse ilegal, así le llamaba, en la Escandón. Y ahora resulta que ella como jefa delegacional no solamente dio un permiso a una constructora, sino además también tuvo un descuento de 5 millones de pesos y luego además lo ocupa sin permiso de la delegación. Qué horror que le des eco a eso. No,
perdóname, que estará francamente. Perdóname, como que pero sí, horror, está discúlpame. horrible darle eco No Yo está a bien, esos es una investigación rumores. que están, sin de embargo, no verdad. es ningún rumor, ahí están las pruebas. No, ahí no están las sacaron los pruebas, es documentos. pura, Bueno, es si no pura lo quisiste saliva. ver, Leo, pues no. No, La perdóname. invención. Empieza, creo que Es pues, una pura invención A ver, de un incoherente. pillo que se llama Víctor Hugo Romo. Ajá, No, mi eso no es una impresión investigación de es una periodista de que Cinemark por que se llama Daniel. supuesto que le están prestando atención. Perdón, mire, no es mi intención ser jocoso como el ministro Lainez Potisek, de verdad. Pero Laura, o sea, de verdad, pero con uñas y dientes defendiendo a Xóchitl Gálvez, diciendo que es un rumor. No, pues no es un rumor, ahí están las pruebas, ahí están las investigaciones periodísticas, ahí están los datos, los contratos, está todo sobre la mesa. Hay estos imbéciles diciendo que es que es un rumor ante millones de personas, Laura, ante millones de personas que desafortunadamente siguen viendo esa porquería que se llama Televisa. ¿Qué opinas? Pues mira, sin miedo al fracaso de sus narrativas, pero sobre todo, Toño, sin ningún pudor. A ver, hay que entender que sí, en efecto, venimos de sexenios en donde desde los sótanos del poder se fabricaban todas las historias, por más increíbles que fueran, con tal de establecer una narrativa. Vaya, vimos ayer, antier, en TV Azteca, por ejemplo, contar una historia completamente paralela a lo que fue el golpe de Estado en Chile, ensalzando las acciones de Pinochet, diciendo que Allende, por ejemplo, era el malo de la película, cosas así que no puedes ni creer. Es a lo que ellos estuvieron acostumbrados. No es raro que estos intelectuales periodistas defiendan con uñas y dientes a Xóchitl. Por ahí estuvimos leyendo también en redes que ya se acercó a Televisa, Xóchitl, y sabemos cómo se las gastan en la televisora pues para crear imágenes, para convertir cenicientas no sé, del quinto barrio en princesas casi que de Disney. Entonces, esta idea que ellos están manejando es el poder de López para destruir a una pobre mujer que surge del corazón mismo del pueblo, que representa el esfuerzo de millones de mujeres, pues obviamente es lo que ellos están cobrando por decir. Saben perfecto que no es la realidad, saben perfecto que las investigaciones de Contralínea, de Sin embargo, no nada más son serias, están documentadas y ojo, ya lo habíamos dicho aquí en otras participaciones, todas las denuncias que se hicieron en contra de Xóchitl, cuando ella fue delegada en Miguel Hidalgo, la desnudan, la exhiben como una persona que obtuvo, además de contratos de trabajo ilegales, ruinosos para la propia delegación, que le dieron pues al menos 1,400 millones de pesos de ganancia para sus empresas por forzar a los constructores a contratar sus empresas de, no sé, inteligencia para elevadores y mantenimiento y tal, en donde su hija, su esposo y ella tienen un 100% de 130%, pero todas estas denuncias existen desde entonces, Toño, y el trazo que se puede hacer hasta 2002, cuando ella ya tenía pues un ratito estar en el gobierno de Fox, en donde empezó a hacer crecer sus empresas como la espuma, y donde empezó a tener pues influencia y empezó a tener dinero, bienes económicos, que ay, perdón, se me metió la conferencia del Presi, todos estos beneficios económicos, pero a base de corrupción, a base de estos negocios al amparo del poder, con estas formas mágicas que hacían que los políticos tuvieran de pronto de un departamentito casas, herencias, ranchos, bienes, cuadros, obras de arte, joyas, todos heredados de no sé quién y ni de qué manera. Y nos damos cuenta, Toño, que ellos tienen esta misión. Ahora sí que como en Misión Imposible, su misión es precisamente defender la narrativa. Le están queriendo hacer ver como una mujer exitosa sin haber tenido pues realmente la capacidad de serlo, de no ser porque pues estaba ligada con el poder. Y el presidente, la verdad es que es un tipazo.
él dice, no, a ver, que no se demuela, aunque, ojo, yo le pasé ahorita a Ceci, allá hay una imagen, que cuando ella era delegada, le valió, o sea, bueno, hay unas imágenes que corren en Twitter, que está ella con el marro en la mano demoliendo las paredes, pero a ella no le importa, y dice aquí, ¿recuerdan la demolición que se inició hace una semana en Arboleda 215? Ya está por concluirse. En la delegación Miguel Hidalgo trabajamos para que se respete el uso de suelo, es decir, si nos fuéramos pues a la estricta venganza, que es la base del derecho, pues también su casa sería demolida. Pero ¿qué hace el presidente? Pues en un acto magnánimo dice, a ver, que no se demuela. Yo creo que es la oportunidad de oro, si es que la quisieran capitalizar, para que Xóchitl reculara y tuviera pues esta consecuente puesta al corriente de sus pagos de impuestos, etcétera. Pero más allá de todo, creo, Toño, que tendríamos que estar viendo pues esta entendimiento, digo, es una utopía, perdón, pero este entendimiento de que no somos iguales, el presidente no está actuando igual. Por ahí también leí en el Twitter que decía, es que lo que pasa que el dictador de Palacio quiere demoler todos los bienes de la oposición. Si así fuera, todos los del PAN, PRI, PRD, que están en gobiernos y que estuvieron en otros, vivirían debajo de un segundo piso, ahí en la Ciudad de México. Y no es cierto, o sea, tanto es así que el dictador no les manda a decir que no hablen, que el dictador no les quita sus cosas, que el dictador ni siquiera ordena o avala que sí que se demuela una estructura construida en contra del uso de suelo, que no tiene, pues, digamos que las condiciones para ni siquiera ser habitada. El presidente dice, a ver, no nos pongamos tan locos, no somos iguales. Pero sí creo, Toño, que todo esto, pues, como solita se va derritiendo su campaña, pues tienen que echar mano de estos periodistas que la protejan, porque están acostumbrados a los montajes. Ellos son, Televisa es la cuna de los montajes, sino que le pregunten a Carlos Loret de Mola. Y pues las narrativas que ellos construyeron las tienen que ir pues protegiendo. Me encanta cuando dicen, no, hombre, de entrada le están atacando durísimo. No, es que todas estas acusaciones datan de 2015 para acá. No es nuevo que se le esté acusando de una persona que, haciendo uso de su poder, tiene más bienes de los que sus ingresos legalmente presentados podría avalar. Entonces, digo, los oímos primero, además, muy, perdón mi francés, pero muy encabronados con el único que les está diciendo que las cosas, pues ahí están, que están sustentadas en investigaciones serias y en papeles que pudieron obtener, obviamente, los periodistas de ambas fuentes, para constatar que lo que se está acusando no es una banalidad, no es un rumor que se está estableciendo en redes, sino investigaciones que tienen documentos que prueban esto que están denunciando. O sea, creo que es evidente la desesperación. El chayote cada vez se les nota más y pues necesitan ir cuidando el patrimonio de lo último que les quede, el reducto que representa seguir en estos programas que, como dices, increíble, Toño, que lo siga viendo la gente, aun cuando les cuentan mentiras espantosas. Es decir, es como si tú te sentaras ante una persona que te dice todo el tiempo, eres idiota, eres tarado, eres estúpido, no sabes, no entiendes, y tú sigues viendo a esa persona. Yo, la verdad, creo que me saldrían varicelas en los ojos si se me ocurriera prestarle más de 2 segundos a una publicación de este tipo, porque no tienen ni ética ni respeto por la inteligencia de sus audiencias, y dedicarse a cubrir pues las falencias de una pésima campaña porque tiene una pésima personalidad política, pues da como consecuencia esto que vimos, ¿no? Una broma, parece que es como una parodia de lo que es la política para la gente de Televisa. Sí, y yo quiero, mira, querida Laura, querido público consentidor, ir más allá, profundizar un poco más sobre el actuar de estos personajes y los serviles que están siendo. Le voy a pedir, por favor, al equipo que nos grabe, querida Laura. Mira, te quiero comentar que efectivamente hoy en la conferencia de prensa mañanera,
el presidente López Obrador hizo un llamado a acabar con este tipo de linchamientos mediáticos. Dijo que él fue víctima, bueno, no dijo víctima, pero que fue objeto, los tuvo que padecer estos linchamientos mediáticos durante mucho tiempo, ¿no? Habló de cómo es que incluso en Televisa y en TV Azteca llegaron a compararlo con Hitler, ¿no? Imagínate tú y con Stalin, con estos dos personajes infames de la historia del mundo, esto en referencia al hecho de que supuestamente estaban solicitando que se demuela la construcción esta que supuestamente pues detenta Xóchitl Gálvez, una construcción de más de 75 millones de pesos que habría sido establecida en medio de la irregularidad, sin permisos, etcétera, y se lo está poniendo don David al público consentidor. La llamada Casa Roja que exhibe el exdelegado de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, en este nuevo escándalo de Xóchitl Gálvez y de sus propiedades, de sus conflictos de intereses como funcionaria, no es el primero, ¿no? El presidente dice que pues tampoco, ¿no? No es necesario que le demuelan la casa, que eso ni al caso. Y yo creo que no recuerdo yo en qué momento se ha solicitado eso de la demolición de la casa. A lo mejor ha sido en redes sociales, pero ayer no lo mencionaba el doctor Eduardo Sabugal. Me parece que en el boletín que lanza Morena Ciudad de México ni siquiera está eso de que le demuelan la casa, sino que se le incaute, que enfrente las consecuencias, vamos, ¿no? Pero demoler, no lo había escuchado hasta el momento. Bueno, tan pronto el presidente López Obrador hace estas declaraciones en la conferencia de prensa mañanera, me llegó este Punch News a mi celular, y lo voy a poner don David en pantalla, al mismo tiempo que CNN mandaba otro Punch News de un verdadero breaking news, ¿no? Me llegó esto, ¿no? Bueno, 6 minutos, con 6 minutos y 1 minuto de diferencia, hice la captura de pantalla, dice Nación. Luego de que Morena Ciudad de México pidiera demoler la casa de Xóchitl Gálvez en la alcaldía Miguel Hidalgo, AMLO expresa su descontento. No, no y no. ¿No? O sea, imagínate, esto viene a colación de la nota infame que sacaron ayer en el Universal, en la que, además de todo, engalanan con una foto en la que, híjole, es que esto está, pero mira, indignante. Tenemos a los principales columnistas del Universal, nada más les falta Loretito, pero los principales columnistas del Universal arropando a Xóchitl Gálvez junto con su director de noticias, que es el junior de Juan Francisco Ili Ortiz, ¿no? Y con una nota bien indignante, ¿no? AMLO prepara discurso del fraude ante la derrota en 2024. ¿Cuál derrota, Xóchitl, no? Si estás 30 puntos abajo en las encuestas, pero bueno, ahí en la foto, descaradamente, ese mismo Universal nos muestra a Salvador García Soto, a Valeria Moy, a Héctor de Mauleón, a Ana Paula Ordorica, arropando a Xóchitl Gálvez y diciéndonos a los mexicanos y mexicanas, nosotros en nuestras columnas vamos a hablar bien de Xóchitl Gálvez, la vamos a defender hasta el cansancio. Te digo, esto viene aunado a cómo es que hoy, que verdaderamente se le salió de control y está todo lo que da este escándalo de la Casa Roja, no dicen nada en los medios de comunicación sobre Xóchitl, la traen en cosas muy, muy pequeñas. Déjame te muestro a ti y al público consentidor cómo están las primeras planas de México en estos momentos. Fíjate, el Universal no trae nada de Xóchitl hoy. Cuando todos los días hablan de Xóchitl y nos ponen Xóchitl hasta en la sopa, hoy nada de Xóchitl. Tampoco Excelsior, tampoco Milenio. Milenio trae muy poquitito, trae hasta a Kim Jong-un y a Vladimir Putin. Y a Xóchitl la ponen pequeñita en la esquina inferior derecha, ¿no? ¿Cuál es el siguiente, David? Bueno, la jornada pues tenía que llevarlo porque pues es periódico de izquierda. Crónica no lo lleva. Siguiente, el Financiero, que siempre está sacando sus encuestas de Xóchitl, no lo lleva, y etcétera, etcétera. Así andan. Estos están al mismo nivel de los infames estos que la defienden con uñas y dientes en Televisa ante el planteamiento de que pues hay pruebas sobre lo de la Casa Roja que les hace Genaro Lozano, ¿no? O sea, se le van encima a Genaro Lozano por exhibirlos en televisión nacional. Y no sé si tenga esto, don David, lo mencionaba hace un ratitito Candelaria, nuestra compañera en la redacción, Candelaria López, pero hay un video de Pepe Cárdenas en el que cuestiona durísimo a Víctor Hugo Romo
y le gritonea que si tiene consigna y no sé qué, tú tienes consigna, pero ahí yo si yo fuera Romo, sí lo tiene David, a ver, póngalo, David, póngalo, es que demos contexto. ¿Me dejas interrumpirte, por favor? Con gusto. La pregunta, Víctor, tú y yo nos conocemos. La pregunta desde hace mucho tiempo. ¿Por qué diablos en este momento atacas a Xóchitl Gálvez una vez que ha manifestado su intención de convertirse en candidata de oposición a la presidencia y que tantos dolores de cabeza le está dando al presidente de la República? ¿Estás actuando por consigna? ¿Qué dolores de cabeza le va a estar dando? Hasta la tuvo que defender el pobre presidente, a la pobre Xochitl, el presidente, ¿no? ¿Qué dolores de cabeza les puede dar? Yo si fuera Romo, Laura, querido público consentidor, le diría al tipejo ese que de periodista no tiene nada, que desafortunadamente es uno de estos que nos hemos tenido que enjaretar desde tiempos memoriales porque ahí lo impusieron en las élites, ¿no? Le diría, ¿consigna yo, Cárdenas? ¿Consigna yo, hijo de tu mal dormir? Consigna la de ustedes, pero más que clara y evidente. ¿Qué nos creen, estúpidos? Bueno, te escuchamos, Laura, perdón que ya me aventé ahí un soliloquio. No, pero es que de verdad, Toño, mira, es increíble cómo han estado trabajando en esta palabrita, no es que sea la favorita, pero narrativas, es la construcción de de una cadena de pensamientos para que desemboquen en el que veamos a Xóchitl en la redacción del Universal, pues no nada más es sintomático, la vimos también, supimos que se reunió con gente de Televisa. ¿Qué te está diciendo? Quieren tener a los medios tradicionales de su lado para que pues hablen de su proyecto y de estas mentiras con las que quieren llegarle a la gente. Vimos, le acabo de pasar a Ceci un tuit que le escribí ayer o antier, porque López Dóriga dice que todo esto es porque la Morena, la 4T, el presidente, le tenemos pavor. Así lo pone, sí, pavor, ya sabes cómo habla, ¿no? Le tienen pavor, sí, pavor. No, no le tenemos pavor. Vamos a establecer lo siguiente, que Pepe Cárdenas ataque a Romo, que López Dóriga nos ataque a todos los que pensamos que una persona que no tiene una trayectoria transparente, que pueda decir que sus asuntos personales, los de sus dineros como funcionaria pública, son privados, pero sí exponga, por ejemplo, que haya ido a perseguir a José Ramón y que haya ido a exhibir en dónde vivía con sus hijitos, poniendo en peligro la integridad de su familia, exigiendo además, por ejemplo, a su esposa Carol, que exhiba, que presente de dónde viene su dinero, pero que no permita que se le inquiera de la misma manera cuando ella es servidora pública. Yo nada más quiero preguntar si alguien imagina para qué sirven las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, porque tiene que empatar lo que ganas como servidor con lo que gastas. Yo no puedo ganar como el presidente municipal pasado de aquí de Cuernavaca, que ganaba 79,000 pesos mensuales, pero que en 15 meses se había comprado un departamento en Punta Diamante, 2 departamentos aquí en la zona de Averanda, tenía una Harley Davidson. O sea, dices, güey, con 79,000 pesos, dime cómo le haces para prosperar de esta manera. Las declaraciones patrimoniales para eso sirven, Toño, y son públicas y tienen que ser exhibidas ante la Secretaría de la Función Pública, no sé, ante la instancia que necesite comprobar que tu casa de 79 millones empata con tu sueldo de, no sé, 100,000 pesos de senadora, y que además tus industrias, empresas, cosas particulares no hayan prosperado económicamente por tener vínculos corruptos con empresarios que reciban pues indultos y prebendas porque tú eres funcionario público. Es decir, si Xóchitl Gálvez, desde que, no sé, empezó en el gobierno, hizo esta empresa de mantenimiento inteligente de casas, etcétera, no hubiera tenido absolutamente ninguna ayudita
de los personajes que pudieron dársela cuando ella era trabajadora del sexenio de Fox o cuando ella fue delegada en Miguel Hidalgo y hubiera ganado esos 1,400 millones de pesos, dices, que nos pase la receta. ¿Por qué? Porque una persona que se encarga de dar servicio de mantenimiento, que tiene que pagar, no sé, seguridad social y uniformes y adiestramiento y etcétera, pues dudo mucho que pueda hacer 1,400 millones de pesos si no tiene estas agarraderas con el poder. Entonces, es muy evidente que lo que hacen López Dóriga, Pepe Cárdenas, la gente del Universal, la gente de Televisa, me imagino que dentro de poco vemos a las personas de Milenio y de todos los demás medios establecidos de hace mucho tiempo, haciéndole la campaña de que el presidente la persigue, de que el presidente, esto me encantó, está preparando su discurso ante el fraude. Bueno, en primer lugar, creo que el presidente tiene una capacidad de escribir discursos maravillosa, de improvisar discursos de manera magistral y no necesitaría escribir algo con un año de anticipación. Pero además, pues queda muy ridículo que desde el mes de septiembre se esté anticipando a lo que va a ocurrir en junio del siguiente año. Entonces, están tejiendo todas estos supuestos contextos para poder después salir y decir, ya ven, se los dije. Yo lo único que quiero, Toño, en este asunto es necesario que todas las personas, a partir de ya, que piensen en llegar a la política, se dejen de imaginar millonarios en 3 años. Yo conocí gente que decía, pues total, entro a la política 3 años, pues lo que me robe, ya si de pronto tengo suerte y me vuelven a elegir en otro cargo de elección popular otros 3 años, pues ya chingué. Estas ideas rancias del PRI y del PAN todavía pegan en políticos que siguen perteneciendo a esas filas, pero nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que esa gente no llegue a estar en puestos políticos y tenemos que exigir que las personas que lleguen a los puestos públicos tengan este compromiso con la gente de transparentar cada centavo que tienen, porque si yo, por ejemplo, tuviera una papelería y de repente entro a trabajar al Congreso, qué casual que mi papelería dote de artículos de consumo al Congreso, qué casual, ¿no? Es decir, hay que entender que si yo tengo una paletería no sé, de helados y paletas de hielo, pues va a seguir prosperando y va a seguir haciendo, aunque yo trabaje, no sé, en el gobierno del estado de Jalisco. Nada tiene que ver una cosa con la otra, pero qué casual que mi negocio prospere una vez que yo he sido delegada o funcionaria de algún partido político en algún gobierno, y eso es lo que nosotros tenemos que exigir que no ocurra. No, yo no le tengo, como dice el señor López Dóriga, no le tengo pavor a Xóchitl, más bien le tengo asco a las personas que llegan a enriquecerse y que suponen como Xóchitl, además, por ejemplo, que nos va a quitar de nuevo Los Pinos. Ya dijo que ella va a regresar a vivir a Los Pinos, que ella no va a hacer las mañaneras porque se va a poner a trabajar, que ella, pues, obviamente me imagino que estará utilizando y comprando flotas de aviones, helicópteros, vehículos blindados. Ella está a favor, por ejemplo, de esta forma corrupta en que se conducen institutos como, por ejemplo, el INE, el INAI. Obviamente aplaude la Corte y sus miles de millones de pesos que suponen que van a obtener y está protegiendo con la Corte. No se metan con el dinero de la Corte, porque si no, no tenemos garantía de legalidad. Entonces, yo creo que basta de esta clase de personas, Toño, amigos, que no aportan, que no ven que llegar al poder político público es un compromiso que no nada más te ocupa tus 8 horas reglamentarias que llegas a una oficina y trabajas, sino que te expone precisamente a ser transparente, a abrir todos los aspectos que tengan que ver con tus finanzas, que tú no puedes decir, esto es público, pero esto no es público. Y, por ejemplo, nada más en una comparación muy sencilla, Claudia Sheinbaum sigue viviendo en su departamentito que compró
pues con su sueldo de científica. No hay punto de comparación. Y nada más creo que con eso podríamos darnos cuenta que decía mi abuelita que el que no tiene y llega a tener loco se quiere volver. Lo mismo te da vivir en una casa de 80 metros cuadrados, o sea, ocupas el mismo espacio físico, es como los números absolutos y los números relativos. Tú ocupas el mismo espacio físico dentro de una casa de 80 metros que una de 500 metros, que un departamento que te cuesta 500,000 pesos, 600,000 pesos, a una casa que te cuesta 79 millones. Pero bueno, alguien que está pensando que los trabajadores que ganan un salario mínimo tienen la holgura de pagar un seguro de gastos médicos de 70,000 pesos mensuales, pues ya nos podemos imaginar qué clase de volutas de pensamiento tiene como para verse a sí misma como la nueva presidenta de una república que ha elegido, por sobre todas las cosas, un gobierno austero, un gobierno con una capacidad de inventar nuevas formas para no gastar dinero, es decir, que se ha dedicado a la austeridad republicana y ha hecho un buen trabajo de comunicación y de integración de todas en todos los rincones del país. A la gente cada vez le gusta menos un político que llega en un camionetón y que se ostenta de tener esta clase de poder para hacer negocios. Entonces, Toño, yo creo que pues el trabajo de estos medios será protegerla en todo lo que puedan, porque saben que no pueden contra la realidad. Y la realidad, pues ahí está. Entonces, me parece que el presidente le da chance de que se ponga mano, pero hay que entender que la gente sí tiene un límite y cada vez estarán, pues, cobijando menos a personajes que se burlan de la pobreza de la gente de esta manera. Permíteme hacer una pausa en todo esto, querida Laura, interrumpir el programa y pedirle al equipo que nos grabe para darle una noticia especial, una noticia de último momento. Nos informan que México acaba de recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. Exactamente, estamos todos celebrando esto. Acaban de dar a conocer que México recupera la categoría 1 en seguridad aérea. El regulador aéreo estadounidense determina que México cumple con los estándares que se necesitan para regresar a la categoría 1. El mismo embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, señala que los problemas que llevaron a México a ser degradado a la categoría 2 ya han sido solucionados, según reporta el mismo El Universal. Reporta también esto la revista Forbes, como se lo ponía don David en pantalla. Y bueno, pues es una muy, muy buena noticia. México recupera ya la categoría 1 después de pues un drama que se pintaba como una circunstancia absolutamente política. El presidente López Obrador lo había así denunciado en su conferencia de prensa mañanera, cuestionaba cómo era posible que al principio de su mandato le retiraran la categoría 1 a México en materia de aviación, cuando durante todo el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba siendo dominado por el narcotráfico, por el crimen organizado, esto también en manos de Genaro García Luna, y mantenía esa la categoría 1. Hoy ya, esta es la buena noticia, regresa México a la categoría 1 después de haber sido degradado, lo da a conocer así esta agencia de estándares, este regulador aéreo estadounidense, y lo da a conocer así el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Feliz cumpleaños, México. Muchas felicidades a México en su cumpleaños. Estamos a un día de la independencia de México. Feliz cumpleaños. Le pido al equipo que nos grabe para escucharte, Laura. Me imagino que querrás decir algo al respecto de esto. Pues sí, que viva México. Mira, Toño, esto ahora sí que, como dicen en mi rancho, es por lo mismo. México de alguna manera nos habían acostumbrado a la idea de que todo se debía comprar. Estas calificadoras, por ejemplo, le daban calificaciones a México a según necesitaran y a según pagaran. O sea, es increíble que cuando el aeropuerto estaba dominado por el crimen organizado, tenía la mejor calificación de todas. Y hoy que está probado que además ya no ocurren estas, pues no sé, destrucciones prácticamente de las maletas, ya no se roban el equipaje ni le meten la mano, en donde se está regulando absolutamente todo, en donde además se han hecho incautaciones súper importantes de estupefacientes, porque hay una,
visión de que no puede ser el aeropuerto la garita por la que entran libremente, por ejemplo, drogas, armas, dinero ilegal, pero que además está dando resultados, pues, fehacientes, y que, volviendo un poquito a esta idea de cómo se pensó en cambiar las formas del gobierno, se han construido nuevos aeropuertos, y este clúster que hoy significa el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto Felipe Ángeles, y obviamente pues esta remoción que se está haciendo en el aeropuerto de Toluca, eventualmente nos tocará en el aeropuerto de Cuernavaca, para hacer verdaderamente atractivo el centro de la República, pues vaya, tiene que ser reconocido. Y yo creo que esta era una terquedad. Yo creo que todas estas pues calificadoras estaban esperando, como yo creo que era un moche, ¿no? De, oigan, pues una lana y vuelvan a poner en primer lugar. Esto es una muy buena noticia, Toño, porque se reconoce en el mundo esta disciplina que el presidente ha impreso y que lleva de la mano, qué pena a los que no les guste, pero con las Fuerzas Armadas, con la Guardia Nacional. Y digo qué pena que no les guste porque pues en México nos robaron tanto que hasta las policías estatales dejaron de ser confiables, y hoy en los únicos cuerpos de seguridad en los que podemos confiar pues son en las Fuerzas Armadas, en la Marina, en la Guardia Nacional, y esto está comprobado. A lo largo del sexenio ha habido 2 pequeños incidentes que han sido inmediatamente atendidos, y no vemos como era antes, pues que las Fuerzas Armadas abusen de su autoridad. En este caso están asegurando que tanto los que van en tránsito como las materias que llegan a través de los aviones de carga no contengan pues estupefacientes, armas, dinero ilícito, que no salgan de aquí, elementos como pueden ser pequeñas esculturas o arte prehispánico para traficar con ello. Yo creo que es una muy, muy buena noticia, así que ¡viva México! Y pues mañana que se cumplen un aniversario más del inicio de la independencia con el grito del padre de la patria que nos liberó pues de este yugo de parte de los españoles, pues creo que es una velita más que agregar al pastel, y esperando, como decías, ¿no? A ver con qué sorpresa nos sale para nuestros hermanos migrantes que viven allá en Estados Unidos. El presidente, bueno, migrantes que tienen sobre todo esta cantidad tan brutal en Estados Unidos, y obviamente para los hermanos migrantes que están repartidos pues por todo el mundo. Vamos a escuchar mañana un muy buen grito, y pues a ver cómo se festeja mañana, ¿no? En el Zócalo. Los que no vayamos a ir, pues los vamos a ver por la tele, por el internet del presidente, por el YouTube, y vamos a festejar en grande porque creo que vale la pena. Esta noticia es buena, y pues un aplauso porque el presidente no se dejó ni amedrentar ni achicar, y sostuvo en todo momento por qué tendría que haber subido de categoría el aeropuerto. Así que felicidades, y pues una rayita más. Así es, esto está fantástico, qué buena noticia. Hubiera sido fantástico que lo dieran a conocer ayer, el Día de los Niños Héroes, que son los niños y jóvenes que defienden a México de los Estados Unidos precisamente durante la invasión estadounidense para quitarnos más de la mitad de nuestro territorio. Y bueno, pues ya, ahí quedó. De hecho, hay imágenes, nos está mostrando, tiene don David imágenes de este momento. Me parece que tiene imágenes del embajador, no es del embajador, es de las autoridades del FAA, de la llamada Federal Aviation Administration, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Así ya, bueno, dan a conocer esto después de un largo, pues de una larga noche en cuestiones politiqueras que definitivamente no dependían directamente de ciertos gobiernos, sino de pues problemáticas ahí en la ideología de las ultraderechas. Ya para cerrar, querida Laura, le pido al equipo que nos grabe. Hay otro tema, yo sé que andas ahí también en la locura de aquí para allá, del tingo al tango, pero ¿qué te parece que nos das tu opinión sobre los nuevos nombramientos que existen en estos momentos en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum?
se acaba de dar a conocer que Gerardo Fernández Noroña también se suma a la campaña de Claudia Sheinbaum. De hecho, hay esta imagen. No sé si hay un video, don David, corríjame si me equivoco, pero sé que hay imágenes de esto. Sé que tenemos por ahí el momento. De hecho, hay un video, ¿verdad? Hay una declaración de Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña dice que el futuro de México está en manos de una mujer de izquierda, no me malentienda, de la doctora Claudia Sheinbaum. La humanidad sea una sola, que se hermane en un solo corazón y en una sola causa, pues empecemos por romper las fronteras entre nuestras posiciones partidarias. Somos un solo movimiento, un solo equipo, un solo corazón y una sola voluntad. Un solo México. Y la derecha, pues aquí no cabe, no porque no tengamos voluntad, sino porque el corazón está a la izquierda y el futuro de México está ya en manos de una mujer de izquierda comprometida y consecuente llamada Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias por su atención. Esto es fantástico. Vimos a un Gerardo Fernández Noroña con un grave y gran crecimiento durante esta elección interna, este proceso interno de Morena para determinar ya a la coordinadora para la defensa de la Cuarta Transformación, lo cual se traduce en la candidatura de Morena y sus aliados a la presidencia de México. Vimos a un Gerardo Fernández Noroña que queda en tercer lugar, que tiene, en cuanto a todas las corcholatas, el mayor crecimiento y el mayor impacto, hablando estadísticamente, en este proceso, por lo cual, pues, su suma a esta circunstancia es verdaderamente propositiva. Se han sumado todos hasta el momento. No recuerdo bien si el Ken, el Güero Velasco, también está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Me dice Laura que sí. Se han sumado todos, excepto Ebrard, obviamente, ¿no? Pero se han sumado todos. Quiero pedirle al equipo que, por favor, nos grabe para escuchar también a Laura. Hay muchos asegúnes en todo esto, Laura. Fíjate que ayer se suscitó esta controversia sobre los perfiles que están sumándose a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Por supuesto que la gente ve con muy buenos ojos que se sume a Dan Augusto López, ahora que se sume Gerardo Fernández Noroña, con esta fuerza e impacto que ha tenido, pero hay cuestionamientos en la figura de Ricardo Monreal. Incluso hemos tenido diferencias aquí en Sin Censura entre varios compañeros al hablar de esta circunstancia. Nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, periodista y escritor, me decía a mí que, le decía a Vicente que no está de acuerdo conmigo en cuanto a que, pues, siente que Ricardo Monreal puede dar la estocada trapera en cualquier momento. Otros piensan que es un político muy difuso. En mi opinión, es verdaderamente propositivo tener al monstruo en casa, tenerlo observado, tenerlo guardadito bien, y especialmente cuando se trata de un monstruo, pues, que tiene una grave operatividad política, una pues fuerte presencia en cuanto a otros poderes, a otras élites. Pero quiero saber también tu opinión. ¿Tú qué opinas? ¿Es propositivo, además de Noroña y a Dan Augusto López y el Güero Velasco, tener en la campaña a Ricardo Monreal? Pues mira, Toño, yo creo que tienes mucho razón. Obviamente no tenemos ya mucha confianza en los que han dado la tarascada, porque pues al final es feíto, ¿no? Que le hayan querido pues mermar el alcance a las políticas, por ejemplo, que podrían haber sido factor de transformación. Me parece que cuando el senador Monreal tuvo sus varios exabruptos en la Cámara, no ayudó precisamente al movimiento de la Cuarta Transformación, y eso de alguna manera pues lo leemos como una especie, como una de las muchas especies que puede tener pues esta palabrita que hoy le duele a muchos, que se llama traición. Pero hay que entender que en efecto el pragmatismo político tiene que darnos a todos un espacio, y en este caso, pues Claudia, yo creo que obviamente los conoce mejor que tú y que yo y que todos los que podemos estar opinando aquí, porque los ha tenido como compañero
compañeras de movimiento. Entonces, a él lo pone como coordinador de organización y enlace territorial porque sabe cómo puede operar de manera pues propositiva y útil al movimiento y a esto que quiero decirte que ayer en la noche participé en un Zoom que abrieron para empezar a poner orden, ahora sí que en la organización, proponiendo ya de qué manera se van a empezar a hacer recorridos territoriales para platicar nuevamente con la gente, tocar puertas, etcétera, como hizo el presidente tantas veces y pues ahora encabezando el proyecto de Claudia Sheinbaum, de la cuarta transformación, todavía no es tiempo de candidaturas, es ella como coordinadora de los esfuerzos de defensa de la cuarta transformación, y a Monreal lo pone así, a coordinar la organización y el enlace territorial, a Adán Augusto lo pone como operador político porque sabe que tiene una capacidad enorme de operar bien políticamente en muy poquito tiempo, el tiempo que estuvo como encargado de la política interna del país, hizo un excelente trabajo de pues unidad a nivel de los gobernadores, incluso con los que no son de Morena, ¿eh? Y a mí me parece, ahora sí que el compañero Noroña, voy a decir tu frase, grábenme, don David, por favor, esto va con especial dedicatoria al compañero Noroña, me parece que tuvo el mejor de los nombramientos que podía haberle pues dado en esta coyuntura la doctora Claudia Sheinbaum, porque sabemos que es un gran orador, que no tiene miedo de decir las cosas así a calzón quitado, sin pelos en la lengua, y creo que es muy importante que él sea el nuevo coordinador de las vocerías, el vínculo con organizaciones sociales y civiles, y el que, ponga a raya a todos los que quieran utilizar las palestras para difamar, para atacar, para denostar, no solamente a la persona de Claudia Sheinbaum, sino a todas las personas que hoy conforman el movimiento. A mí me parece que está muy bien. Yo creo que en estos próximos días estaremos viendo también al Güero Velasco con algún encargo, porque también lo vimos el día domingo que tuvo esta muy buena participación cuando se le entregaba esta constancia como coordinadora a Claudia Sheinbaum. Yo lo vi pues entusiasmado, queriendo sumar. Me parece que entiende el Partido Verde cuál es su papel histórico en la construcción de un movimiento poderoso, y me parece que el Güero Velasco no va a desaprovechar la oportunidad, porque al final pues el Partido Verde fue durante muchísimos años el partidito satélite del PRI, pero hoy es nuestro aliado, y a lo largo del sexenio hemos visto cómo han dado legislativamente la batalla en apoyo a todas las reformas propuestas por el presidente. No se han doblado, no han traicionado, no han zigzagueado, no han robaleado, y me parece que está muy cerca de llegar a algún puesto de algún tipo de coordinación, porque al final pues es una persona que se ha dedicado a la política pues muchos años ya, ha sido gobernador, ha sido senador, y creo que hay que capitalizar. Algo que hay que añadir aquí, Toño, yo creo que ya se acabó el que siga instalado en la defensa de los fraudes que dicen que fueron, que ya vimos que no han sido ni siquiera tomados en cuenta para construir una realidad alterna. Yo creo que tendrían que estarse ya serenando. Siguen mentando madres, nos siguen diciendo de cosas a todos los que decíamos, vaya, quien quede, que quede, y la voz del pueblo es la que cuenta, pero no, la voz del pueblo tenía que haber dicho otro nombre. Pero yo creo que es momento de construir, Toño. Ya no podemos seguirnos mentando la madre si la gente le iba a un corcholato o le iba a otro, y ya quedó establecido por una contundente mayoría de por lo menos 15 puntos. Claudia Sheinbaum como coordinadora de estos esfuerzos, me parece que ya no se vale seguir pues atacando. El que se quiera ir pues va a ser por propia voluntad, porque Claudia Sheinbaum está haciendo un trabajo muy fuerte, muy poderoso, que tiene que ser tomado en cuenta y que tenemos que replicar todos. Está abriéndole las puertas a todas las personas que se quieran sumar, porque el presidente así ha decidido, siempre decidió que así fuera el movimiento, que fuera amplio, que fuera plural, en donde todas las personas tuvieran
el mismo chance de participar. Aquí no importa si eres una persona sin estudios o si tienes un doctorado, si tienes 200 pares de zapatos o tienes 2. Al presidente lo que le importa es que la gente internalice que la transformación de las conciencias está en no mentir, no robar, no traicionar, yo diría también no zigzaguear, pero que lo que se hacía antes no puede volver a caer en las formas de hacer de hoy. Así que, pues hay mucho trabajo. Yo de verdad felicito a los compañeros que están llevando ya a cabo estas primeras misiones y pues nos tenemos que sumar todos si es que queremos un país que cambie, que ahora sí que el cambio de poder sea para seguir fortaleciendo a el pueblo, a la gente. Este cambio de poder que no significa una vuelta en U, en donde lleguen personas aviesas y ratas por naturaleza, sino que sea una transferencia de, digamos que el primer escalón, la base de la cuarta transformación para ir construyendo nuestro segundo piso. Y bueno, yo sí estoy muy emocionada, me da mucha alegría que pues esté sumando ya la gente que fue parte de esta contienda interna de manera tan propositiva y pues a mí me gusta mucho escuchar al compañero Noroña haciendo esta defensa tan bien planteada, tan fuerte, porque es una persona muy cercana al pueblo. De verdad, esto que dices es importante porque el crecimiento que tuvo, a él sí nadie se lo puede regatear. Lo hizo de carpita en carpita con el Noroñabús, a veces se le descomponía, pero siempre cercano a la gente. Entonces, esta clase de políticos, esta lección de política interna tiene que ser la forma en que pensemos la política de ahora en adelante. Y pues a mí sí me da emoción porque ya es tiempo de hacer la segunda parte de la cuarta transformación. Sumada estoy y creo que muchas y muchos estaremos en esta misma tónica de escuchar lo que se tiene que hacer para ejecutarlo. Mejor vocero, imposible, porque es un gran orador. Mejor operador de territorios, pues me parece que, como dices, hay que tener bien clachada a la gente. Y mejor operador político, pues también imposible. Así que creo que se está conformando un muy buen equipo de trabajo con Claudia Sheinbaum y con esta coordinación que exige mucho de todos y de, entre otras cosas, pues la congruencia, la lealtad, la honorabilidad y las manos limpias. Manos limpias sobre todo, y tenemos a personajes que son importantes, y yo también siento emocionante un nuevo proceso en México, un proceso que veo muy distinto a los de antes. Fíjate que, ya para cerrar yo con este comentario, mi parte, había mucha angustia entre muchos de nosotros ante 2018. Temíamos que nos volvieran a hacer fraude. Y lo digo en plural, yo me sentí defraudado. Si bien no es cierto, no es cierto, no en 2006 porque no pude votar debido a que estaba acá en Estados Unidos y acaba de llegar a Estados Unidos en una de esas veces y hablé al INE para ver dónde podía votar. Me dijeron, no, pues tenía que haber pedido su boleta desde allá a Estados Unidos, en estas que siempre nos hacen. Sí, por 2012, temía que nos la volvieran a hacer y la situación cambió. Y ha habido desde ese 2018 muchas circunstancias distintas para los mexicanos, por supuesto sufrimiento de parte de esas élites, de esos chayoteros que están en los medios de comunicación corporativos, pero en lo general ha habido muchos cambios, muchas circunstancias que uno no se esperaba. No nos esperaba, querida Laura, querido público consentidor, pensar en que México reduciría de tal manera la pobreza que hoy podemos hablar de 5 millones menos de pobres en México y muchos más pobres acá en los Estados Unidos, que es lo que dan a conocer recientemente, especialmente niños, ¿no? Es el mundo de al revés en estos momentos, pero en algo muy propositivo para México. Y ahora viene otra prueba. Ahora viene la continuidad de la cuarta transformación con otro rostro, con otra mente, con otro corazón, que si bien es cierto, pues va sobre la misma línea del presidente López Obrador, no es lo mismo. Por lo que, bueno, pues hay que estar también ahí pendientes de lo que pueda pasar. Y querida Laura, yo te quiero agradecer que nos hayas pues, honrado con tu presencia aquí,
con tus muy buenos análisis que pudimos dar tú y yo esta noticia como breaking news hace unos momentos. Muchas gracias, querida Laura. Por favor, también compártenos tus redes sociales para que la gente se pueda encontrar contigo. Claro que sí, Toño. Pues bueno, yo estoy en el Twitter, Twitter, como @CeballosLaura, en el YouTube como Laura Ceballos Alcázar, en el Facebook como Laura Ceballos _foro virtual, y en el Threads y en el Instagram como Laura Ceballos A. Y bueno, pues la verdad es que me encanta también compartir este espacio contigo, Toño, porque pues podemos hablar un poquito más de otras cosas que la videocolumna. Me gusta este nuevo estilo, así que si el patrón no manda a ordenar algo, pues me encantaría poder seguir participando contigo los jueves después de la mañanera. Pero además... Bienvenida, Es que, digo, platicar con Vicente es una maravilla, y con mi comadrita Lina, y luego me toca ahí con gente grande, pero me encanta platicar contigo, Toño, porque pues nos da chance de pues analizar varias cosas que se van quedando en el tintero entre una semana y otra. Así que fascinada yo de este espacio. La fascinación también es nuestra, querida Laura, y pues aquí tienes tu espacio. Muchas gracias. Ahí la tiene usted, la queridísima licenciada Laura Ceballos Alcázar, especialista en Derecho Electoral y, por supuesto, una de las grandes voces aquí en Sin Censura. Y bueno, le pido al equipo que